El movimiento estudiantil de 1968 fue un movimiento social en el que además de estudiantes de la UNAM y el IPN participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas en la Ciudad de México, y que fue reprimido por el gobierno mexicano mediante la matanza de Tlatelolco ocurrida el 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas. El genocidio se cometió en contra de una manifestación pacífica por el ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia, fraguada por el gobierno mexicano en contra del Consejo Nacional de Huelga, órgano directriz del movimiento. Este conflicto dio inicio el 22 de julio con una pelea entre estudiantes de la Vocacional 2 y de la preparatoria particular Isaac Ochoterena en la Ciudadela, lo que se puso de manifiesto la rivalidad entre el Instituto Politécnico Nacional, IPN por sus siglas, y las preparatorias incorporadas a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. En esta época habían llegado a nuestro país muchos periodistas de todo el mundo, porque México era la sede de los Juegos Olímpicos, que iniciarían el 12 de octubre, por lo que al gobierno de México le interesaba que la imagen de nuestro país fuera de paz y cordialidad, ya que todo el sistema político mexicano llegó a extremos asombrosos, controlando muy bien a todos los medios informativos porque el gobierno quería aparentar que no estaba sucediendo nada y promovía con mucho más ahínco las Olimpiadas del 68, próximas a celebrarse en México y que se inaugurarían el próximo 12 de octubre, día del descubrimiento de América, en México el Día de la Raza. En la ciudad universitaria, el rector Barros Sierra hizo la bandera nacional a media asta en señal de luto por los hechos acontecidos días anteriores. El 1 de agosto, el rector encabezó una manifestación desde Ciudad Universitaria por Avenida Insurgentes, Félix Cuevas, Avenida Coyoacán y regresó por la Avenida de la Universidad, donde inició, concluyendo con un mensaje en el que manifiesta su inconformidad por los hechos suscitados en los enfrentamientos. Al día siguiente fue creado el Consejo Nacional de Huelga, CNH, formado por estudiantes y maestros de la UNAM, el IPN, las escuelas normales, el Colegio de México, Champingo, la Universidad Iberoamericana, el Colegio La Salle y algunas universidades estatales. Para el 4 de agosto, el movimiento estudiantil ya había elaborado un pliego petitorio que invalidaba el de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos y contenía los siguientes puntos: libertad a los presos políticos, derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, desaparición del Cuerpo de Granaderos, destitución de los jefes policíacos, indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto. El gobierno declaró el 22 de agosto que tenía la mejor voluntad de dialogar con representantes estudiantiles, a lo que los profesores y estudiantes respondieron afirmativamente. Establecieron que el diálogo se realizará en presencia de la prensa, la radio y la televisión. El 27 de agosto, nuevamente los estudiantes se manifestaron en el Zócalo, donde hicieron una bandera rojinegra y decidieron dejar un guardia. Pero en la madrugada del 28, las fuerzas del ejército y la policía desalojaron a los guardias de los estudiantes que permanecían ahí. Los soldados los persiguieron y los golpearon, y a partir de ese momento la represión se volvió sistemática. Se vivían días de tensión y espera, pero aunque el CNH insistió en el diálogo público, nunca hubo respuesta por parte del gobierno de Díaz Ordaz, por lo que se convocó a una nueva manifestación el 13 de septiembre y se organizaron ceremonias para celebrar la independencia del día 15 de CEU, que sería la ciudad universitaria, y en el IP, aquel día 13, el movimiento dio una nueva batalla cívica que permanecería en el recuerdo de muchos, la llamada manifestación del silencio. Para el 23 de septiembre, el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz estaba empeñado en detener las protestas y semana antes de la masacre ordenó al ejército ocupar el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El ejército detuvo y golpeó indiscriminadamente a muchos estudiantes. A pesar de esto, las protestas estudiantiles no se callaron. Continuaron las manifestaciones y crecieron en tamaño hasta que luego de 9 semanas de huelga estudiantil, 15.000 estudiantes de varias universidades marcharon por las calles de la ciudad en protesta por la ocupación del campus universitario. La tarde del 2 de octubre, un día después de la salida del ejército de los campus de la UNAM y del IPN, miles de personas, estudiantes y trabajadores, muchos de ellos con sus esposas e hijos, se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. En esta manifestación se infiltró el batallón Olimpia, que iban vestidos de civiles con un guante blanco en la mano izquierda, quienes se dirigieron al edificio Chihuahua, donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas. Pero cuando los líderes del movimiento estudiantil comunicaban a los asistentes a dispersarse pacíficamente y sin caer en provocaciones, los hombres de guante blanco hicieron que los oradores se tiraran al suelo. Aproximadamente eran las 6:20, cuando unos helicópteros vigilaban a la multitud desde el aire. Es entonces cuando aparecieron unas luces de bengala como señal para los francotiradores del batallón Olimpia. Apostados en el edificio Chihuahua, abrieron fuego en contra de los manifestantes y militares que resguardaban el lugar. Y en ese preciso momento empezó la balacera. Esto último fue una estrategia de este grupo paramilitar, creado por el gobierno mexicano para infiltrarse y detener a los manifestantes, y hacer creer que los estudiantes eran los agresores. Los militares, en su intento de defenderse, repelieron la agresión de los estudiantes, pero ante la confusión, los disparos no fueron dirigidos contra sus agresores, sino hacia la multitud de manifestantes que se encontraban en la plaza de Tlatelolco. En breve, una masa de cuerpos cubría toda la superficie de la plaza. Usted ahora que se les apoya a los estudiantes, o sea, por decir en esa institución, ¿cómo es como los apoyan? Ok, mira, nosotros aquí, bueno, en el departamento de becas buscamos, pues obviamente cambiar un poquito la perspectiva. Por parte del gobernador, una de las directrices es buscar impulsar la parte de los jóvenes. Creo que el tema de las becas es un tema muy importante, ¿no? Porque, bueno, hay algunos jóvenes que a lo mejor tienen las ganas de estudiar, pero no cuentan con los recursos para poder hacerlos. Estamos buscando que las becas, cambiarle un poquito el sentido de una beca, ¿no? Anteriormente, o cuando surgen, pues me dicen, tiene que ver con esa parte del Estado benefactor. Lo que nosotros buscamos como administración es que sí, yo gobierno, te apoyo, pero que la otra parte, en este caso el beneficiario, sepa y esté consciente que tiene una corresponsabilidad, ¿sí? Si yo te estoy apoyando, tú tienes que cumplir ciertas características, ciertos requisitos que nos permitan poder crear no solamente esta parte de yo estiro la mano y tú me das, entonces no, sino que los mismos jóvenes en esa parte o en esa transición puedan ser estimulados, ¿sí? Creo que en esa parte uno de los proyectos que también abona mucho en este tema tiene que ver con la cuestión de los proyectos productivos. Está impulsando muy fuerte por parte del gobernador el tema de los proyectos productivos, precisamente para hacer eso, ¿no? Para cambiar un poquito la dinámica de las personas, y en este caso creo que en lo que podemos incidir más es en los jóvenes, ¿no? Que al final de cuentas, pues los jóvenes son los que están un poquito más abiertos a estas nuevas formas de ver el tema del gobierno, ¿no? Sí, claro.